Cuando Julio César llegó a España, se encontró con la estatua de Alejandro Magno y empezó a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloras, él respondió: a mi edad Alejandro ya había conquistado el mundo y yo aún no he hecho nada memorable. Julio César tenía 32 años en ese entonces. Alejandro había sido el más grande conquistador, había conquistado todo el mundo conocido prácticamente, hasta los persas que eran invencibles. Hay una leyenda curiosa que dice que había un oráculo que tenía un nudo. Entonces, la profecía decía que quien logre desatar ese nudo conquistaría el mundo. Cuando Alejandro se entera de esa profecía, él muy soberbio va a desatar el nudo. Intenta desatarlo y no podía, así que saca su espada y corta el nudo, y él dice que con profecía o sin profecía, él va a conquistar el mundo. Así era Alejandro Magno. Era una figura grandiosa y Julio César se sentía nada, porque a sus 32 años él no había logrado nada memorable aún como Alejandro. Sin embargo, Julio César logró cosas más grandes que Alejandro. Le dio la expansión más grande al Imperio Romano. En realidad no era imperio aún, con Julio César empezó el Imperio Romano. De hecho, los republicanos que no querían que Roma se convierta en un imperio, asesinaron a Julio César. La moraleja de esta historia, y que siempre se me ha quedado grabada en la cabeza, es cómo uno tiende a veces, erróneamente, a medirse comparando sus logros con los logros ajenos, en lugar de medirse contra uno mismo. Julio César lloraba porque a los 32 años no había hecho nada memorable. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Con quién te estás comparando? ¿Ves a alguien y dices: a mi edad esta persona ya ha conseguido cuántas cosas y yo aún no? ¿Eres como Julio César? El detalle es que estamos rodeados de historias de jóvenes que consiguen el éxito a muy temprana edad. Y sin importar la edad que tú tengas, eso te afecta. Porque si tienes tus añitos encima, así como yo, te vas a sentir frustrado. Vas a ver que jóvenes que tal vez tienen la mitad de tu edad han logrado cosas que tal vez tú nunca consigas. Y si eres joven también. Dirás: yo aquí todavía en la universidad, y este muchacho ya tiene una empresa multimillonaria, este otro muchacho a sus 19 años es campeón del mundial de fútbol, etc. No importa la edad que tengas, te va a afectar o te va a motivar, depende de ti. Pero quiero contarte en este video que la edad realmente no es un impedimento, la vida es bastante larga, y creer que a los 20 años, 25 o 30 se acabó tu vida y que si no has conseguido algo grandioso en esos años nunca lo vas a conseguir es un enorme error. Comencemos hablando de Leonardo da Vinci. Este hombre es considerado uno de los más grandes genios de toda la historia. Sin embargo, te sorprenderá saber que el hombre se sentía un completo fracaso. Él era un tipo con una energía inusual. Veía algo y quería mejorarlo, se inventaba una máquina, por ejemplo, se inventaba máquinas para picar las cebollas, se inventaba máquinas para mover el agua de los ríos, para volar, máquinas para bucear, para mejorar en la guerra. Quería meterse en todo, era un tipo con esa energía muy rara, pero obviamente el que mucho abarca poco aprieta. Entonces muchas de sus propuestas no eran tomadas en serio. Él venía con planos, con dibujos y no lo tomaban en serio y él se sentía un completo fracaso. Uno de sus más grandes fracasos fue la famosa estatua del caballo. A él le encargan hacer una estatua ecuestre, es decir, pues de un jinete con su caballo para conmemorar al padre de Ludovico Sforza. Entonces él, emocionado, dice que va a ser la más grande estatua que la humanidad jamás ha visto. Se calculaba que iba a tener varias toneladas de bronce y demoró varios años tan solo en el molde de arcilla sobre el cual se iba a vaciar el bronce. Demoró tantos años solamente en el molde que al final el bronce se utilizó para cañones porque ya venía la guerra contra los franceses y la estatua se quedó solamente en el molde. Y si eso fuera poco, cuando los franceses llegan a Italia, cogen el molde de arcilla como blanco para prácticas de tiro y lo terminan destruyendo. El éxito de Leonardo recién llega a los 46 años cuando pinta La Última Cena. Este fue un cuadro icónico y la obra más importante de su vida. Con ella todos los pintores lo consideraron un maestro, hasta reyes y conquistadores querían llevarse la obra. Ray Kroc es otro caso de éxito. Este hombre a los 52 años se vuelve exitoso con McDonald's. Él en realidad no crea McDonald's, no lo funda. Él era un fracasado vendedor de licuadoras, de mezcladoras para malteadas. Era un señor mayor que se ganaba mal la vida vendiendo estos aparatos a restaurantes. Y así es como conoce a los hermanos McDonald's. Se queda maravillado con su sistema de comida rápida que ellos habían ideado y él los empieza a franquiciar. Sin embargo, por el tipo de contrato que tenía con los hermanos McDonald's, sus ingresos eran
muy poquitos. A pesar de que había expandido tremendamente el negocio, los ingresos de él eran tan pocos que estaba prácticamente en la quiebra. Así que tuvo la genial idea de arrendar los terrenos en los que se inauguraba un restaurante. Con lo cual pasó del negocio de la comida al negocio de los bienes raíces y eventualmente les compró el negocio a los hermanos McDonald's. Hoy McDonald's es la cadena de comida rápida más grande del mundo. Y Ray Kroc la empezó a los 52 años. Seguramente conoces las películas de Harry Potter. Películas muy famosas basadas en una serie de libros. Pero quizás no conozcas que la escritora Joanne Rowling vivía del seguro social. No tenía dinero, era madre separada, vivía con su hija y tuvo que pedir una orden de restricción para que el esposo no se acerque. Se rumorea que hubo temas de abuso familiar, aunque ella nunca ha dado más detalles. El punto es que estaba deprimida y en algún momento de su vida incluso pensó en el suicidio. Y en el 2008 fue la primera escritora, o escritora en general, no importa, hombre o mujer, el primer ser humano, digámoslo así, en ganar más de $1.000 millones escribiendo libros. No hay ningún escritor que haya ganado tanto dinero. Y curiosamente, para su primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, le dijeron que no, porque era un libro infantil, no lo tomaron en serio. Y cuando alguien por fin le tomó en serio, le dijo, oye, pon las iniciales de tu nombre porque si le pones Joan no te van a tomar en serio, porque a una escritora mujer nadie la toma en serio. Así que tuvo que poner J de Joan, K de su abuela Kate y Rowling su apellido. Por eso es que siempre vemos J.K. Rowling en sus libros. Ella conoció el éxito recién a los 33 años, después de una depresión muy grande y después de ella sentirse realmente completamente fracasada. El coronel Sanders realmente no era un coronel del ejército. El título de coronel se lo dio el alcalde de la ciudad de Kentucky porque era un título honorífico. Sucede que él tenía un restaurante y él había creado una receta secreta de pollo frito con 11 hierbas, ¿no? Y entonces se hizo tan famoso que le dieron ese título del coronel Sanders. A él le iba bien. Lamentablemente, pues vino la guerra, vino la crisis, pasó el tren, me parece, por donde estaba el restaurante, así que tuvo que cerrarlo y llegó un momento en que se quedó completamente sin dinero. Imagínate, 60 años, sin dinero, sin nada. Horrible. Ya no tienes la energía de los 20 años que puedes pensar en un futuro. Pero él no se rindió y empezó una campaña de marketing muy astuta. Se puso su famoso traje blanco con sus bigotes y su perilla bien característica, que es el logo de Kentucky Fried Chicken hasta la fecha. Y empezó a vender la receta secreta de las 11 hierbas. Bueno, en realidad al franquiciar el negocio, porque él siempre juró que nunca había develado el secreto de las 11 hierbas. La cosa es que vendió el permiso de usar su nombre, de usar su imagen como marca, porque recuerden que finalmente era muy famoso en Kentucky, por eso de ahí viene el nombre de Kentucky Fried Chicken. El negocio finalmente lo vendió por $2 millones y ya otra empresa se encargó de expandirlo. Pero la imagen del coronel Sanders hasta ahora es el logotipo de la marca. Y tenía más de 60 años y le cerraron la puerta muchísimas veces. Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, tuvo varios proyectos antes de este, que obviamente fracasaron. Tal vez el más cercano al concepto de Wikipedia era Nupedia, el proyecto previo, y a los 35 años él conoce el éxito. Albert Einstein, a los 25 años, bastante joven, formula su famosa teoría de la relatividad, pero era puramente teórica, no había una demostración, entonces fue considerado prácticamente un loco. El reconocimiento y el éxito le llegó recién a los 40 años. Y para terminar, el caso de Robert Noyce. Robert Noyce nos interesa mucho a todos los que nos dedicamos a la tecnología porque con él empieza lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Robert Noyce funda Intel, esta compañía tan famosa de microprocesadores, a los 41 años. No era un jovencito, pero la historia es mucho más interesante. Sucede que el físico William Shockley había ganado el Premio Nobel de Física por la creación del transistor. Bueno, este premio Nobel lo compartió con otros dos físicos, pero era un caso insólito. El tipo era un genio, definitivamente, había ganado el premio Nobel. Así que funda una empresa de transistores y empieza a reclutar jóvenes de la Universidad de Stanford. Sin embargo, él no tenía una capacidad de liderazgo, él era muy
cruel, muy duro, muy irrespetuoso con su equipo. Así que con el tiempo sus empleados se cansan y 8 de ellos abandonan esta empresa para fundar una nueva. Shockley, muy enojado, les llama a ellos los 8 traidores. Y si ustedes buscan en Google, van a encontrar que estos 8 traidores son los que le dieron inicio a Silicon Valley. Obviamente el término 8 traidores era un término despectivo, un término insultante, porque estaba muy molesto de que lo hayan dejado. Sin embargo, con esto empieza toda la cultura de Silicon Valley, en el cual la gente abandona empresas para crear las suyas propias. Porque estos 8 traidores crearon una empresa llamada Fairchild, que era el apellido del fundador, pero también era un juego de palabras que significa algo así como niños honestos. La cosa es que luego de un tiempo, estos 8 también dejaron Fairchild y cada uno se fue por su camino a fundar sus propias empresas, como es el caso de Robert Noyce, que funda Intel junto con Gordon Moore. Famoso por su ley de Moore de los procesadores que iban a duplicar su capacidad, si es que la recuerdan. El hecho es que eso de alguna manera siembra las bases del pensamiento, de la cultura en Silicon Valley, ¿no? De ser rebelde, de soñar en grande, de crear tus propios proyectos, tus propias empresas, de querer cambiar el mundo. Años después vendría una nueva revolución con la computadora personal, con Bill Gates, con Steve Jobs, etc. Pero esa es otra historia. Lo interesante es cómo una persona de 41 años empezó lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Así que para cerrar este video yo te pido que en los comentarios me dejes qué edad tienes. ¿Ya has logrado lo que te proponías lograr? ¿O estás con el síndrome de Julio César llorando porque alguien logró a tu edad lo que tú aún no? Mi consejo, deja de compararte. Yo también lo he hecho muchas veces, es muy doloroso. Es muy doloroso cuando te comparas y ves a alguien que tiene tu edad o tiene menos edad que tú y ya logró otras cosas. Nunca lo hagas, porque el único reto que tú debes hacer es contigo mismo. El único reto es superarte a ti mismo. Y lo digo en serio, es decir, analiza cuáles son tus defectos, qué cosas haces mal. Sufres para levantarte temprano, tal vez procrastinas, eres muy distraído, tal vez eres muy renegón, ¿no? O quizás se te hace muy difícil concentrarte en una tarea, o no pasas suficiente tiempo con tu familia, o tal vez no comes bien y ese proyecto de adelgazar pues nunca llega. Analiza qué cosas necesitas mejorar en tu vida para ser la mejor versión de ti mismo, pero deja de estarte comparando. No te acomplejes por la edad, el éxito va a llegar solo si tú te superas a ti mismo. Para terminar este video quiero invitarte a visitar nuestra página ed.team, donde vas a encontrar cursos de tecnología, de programación, de diseño, de emprendimiento. Recuerda que la tecnología es el área que mueve más dinero en el mundo. Las empresas más valiosas del mundo son de tecnología. Así que si tú quieres dominar la tecnología, ser un programador, hacer tu emprendimiento, tener clientes, conseguir mejores trabajos y superarte a ti mismo, entra a ed.team porque tu futuro te está esperando.